Si estàs pensant en estudiar periodisme a la Comunitat Valenciana, el primer que has de saber és que hi ha 4 universitats que ofereixen este grau. De nord a sud, la Universitat Jaume I de Castelló, el CEU Cardenal Herrera, la Universitat de València i la Miguel Hernández d'Elx. A la Universitat Jaume I, la nota de tall és de 8.820. Hi ha 90 places i el preu del primer curs és de 898 euros. La Universitat CEU Cardenal Herrera, com és una privada, no demana una nota mínima per a cursar periodisme. Té 90 places de nou ingrés i el primer curs costa uns 7.800 euros. Per a cursar periodisme a la Universitat de València has de tindre en la prova d'accés a la universitat un 10.844. Hi ha 80 places i el preu del primer curs és de 898 euros. La Miguel Hernández d'Elx demana als seus alumnes una nota de 8.736. Té 125 places de nou ingrés i el primer curs costa també 898 euros. Perquè sàpies tot el que necessites abans de triar on estudiaràs periodisme, han vingut a la síntesi 4 persones que han acabat els seus estudis en aquestes 4 universitats i estan disposades a contar la seva experiència. Soy Álvaro, estudié periodismo en la Universidad Jaume I. Empecé en el año 15-16 y acabé en el 18-19. Bueno, soy Wiso Crespo, soy alumno de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Empecé en el año 2016 el grado en periodismo y lo he terminado ahora en junio o julio de 2020. Soc Marta Meneu Borja i estudié periodisme a la Universitat de València. La meva promoció era del 2016 i acabàvem enguany 2020. Me llamo Mari Carmen Borruy, tengo 24 años, estudié en la Universidad Miguel Hernández de Elche en la promoción del 2013 al 2017. ¿On está ubicada la facultad? Vale, yo soy de la Malvarrosa, de Valencia, así que empecé a estudiar en Castellón yendo en tren, lógicamente. La UJI está al lado de la estación y está justo en el extremo opuesto al puerto de Castellón. Después de un mes estudiando tuve que alquilarme un apartamento, sí. Yo empecé a vivir con una chica, pagábamos 100 cada uno, luego gastos aparte. Ese mismo mes me fui con un chico justo al piso de enfrente, pagamos también 100 y luego gastos, nos lo subieron a 120, pero no es lo común. Lo común es pagar un poquito más y además vivir unos cuantos más. Lo que pasa es que era un piso que estaba un poquito lejos y además es que era muy antiguo. Bueno, la Facultad de Comunicación, donde se encuentra el grado en periodismo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, está en Alfara de Patriarca y Moncada, porque al final son dos municipios que están pegados y todo el campus universitario pues está distribuido entre estos dos pueblos. Y en mi caso pues me costaba 10-15 minutos desde mi casa, porque bueno, al vivir en Burjasot pues está relativamente cerca. Periodisme s'estudia en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, que està en el campus de Blasco Ibáñez, que en general és com el d'Humanitats, i sí que és veritat que algunes assignatures que són més pràctiques les donem en el TAU, que és el taller d'audiovisuals, que està en el campus de Tarongers, que està, jo que sé, a mitja hora caminant, però no és així un desplaçament molt gran. I com que jo visc en València i vivia en València ja abans, no he hagut de desplaçar-me ni de buscar un pis ni res. Soy de Quesa y para estudiar periodismo me tuve que trasladar allí porque la Facultad de Periodismo está en el campus de Elche, de la Universidad Miguel Hernández. Compartí piso con 2 compañeros más de la Canal de Navarres y el alquiler rondaba unos 100 euros el mes. La verdad que prácticamente todos los alquileres en Elche están por ese precio. El más caro a lo mejor son 150 euros, siempre que sea un piso de estudiantes y que estuviera en la zona universitaria. Y luego en cuanto a gastos, realmente no se pagaba mucho, a lo mejor unos 50 o 60 euros al mes. ¿Y había més de 100 places de nou ingrés? No, creo que eran alrededor de 90. No, hay aproximadamente unas 75 plazas por promoción. Jo pense que sí, però no estic segura, perquè sé que són 80 places per a les persones que entrem a partir de la prova d'accés a la universitat, però sí que n'hi ha places reservades per a persones d'elit, de la nau gran, de majors de 35... Sí. En el grado de periodismo de la UMH hay un total de 120 plazas de nuevo ingreso y cuando realizas la matrícula puedes elegir si quieres que sea en línea valenciana, en línea castellana o en diferente. ¿Y había línea en Valencia? No, pese a que te venden que sí la hay. No, por lo menos en periodismo. No,
perquè com és un grup mixte, pues, en teoria, en el paper, és 50-50. Jo he acabat la carrera tenint la sensació que he donat molt més castellà que valencià. Más o menos. Puedes hacer algunas optativas o asignaturas en valenciano, pero en líneas generales la carrera es en castellano. Línea en valenciano o castellano te venden que sí hay, pero es que luego no hay. Entonces, aunque tú en la matrícula pongas valenciano o castellano, da igual, porque se unifica todo y las teorías las da como quiere el profesor. Penses que seria necessari canviar o renovar el pla d'estudis? Sí, completamente. En el aspecto de cómo planteas las materias y de cómo seleccionas al profesorado. No puede ser que esté tan desequilibrado. Sí, obviamente, yo creo que hay mucho que cambiar. Yo creo que ya no estamos en la sociedad industrial, ¿no?, donde nos tienen que educar para que seamos capaces de memorizar un temario y no tener iniciativa propia, pero no de periodismo, sino de todo, hay que renovarlo. Sí, perquè crec que n'hi ha moltes matèries que se repeteix i que podria aprofitar-se o aprofundir-se i que no se repetiren tantes assignatures la mateixa matèria. Sí, habría que quitar algunas asignaturas que se repiten como psicología, por ejemplo, que hay un total de 4 asignaturas en una carrera de 4 años, y añadir otras mucho más prácticas. Las asignaturas en teoría eran bastante variadas. Evidentemente cuando tú comienzas son bastante generales, tienes que hacer algo de economía, tienes que hacer algo de castellano, evidentemente luego se van afinando y te dejan utilizar optativas. Bien, el problema es que están muy mal planteadas, de manera que yo me puedo encontrar una hiladísima al periodismo y que sea una basura, como me puedo encontrar publicidad y me salía súper rentable. Planteadas están mal todas, porque la descompensación teoría-práctica es muy grande. Yo lo que creo es que una vez terminado el grado en periodismo me he dado cuenta de que realmente se podría agrupar y se podría haber dado en 2 años, 2 años y medio, porque hay asignaturas que yo creo que se da muchísimo más del temario que realmente creo que es necesario, y hay algunas que se repiten cambiando el nombre y a lo mejor cambiando el profesor, y parece que son distintas pero realmente vienen a ser algo similar. En cuanto a primero y segundo, que es verdad que son 2 cursos muy generales, en mi caso, como venía de un grado superior, me vinieron genial, porque muchas cosas se daban en bachiller y yo eso es algo que no había dado. Por ejemplo, Historia de España, claro, yo al no hacer segundo bachiller pues no había dado, y en ese sentido a mí me vino genial, pero sí que entiendo que otros compañeros que accedían por un bachillerato pues tuvieran ese trámite. Jo, la veritat és que un dels motius pels que vaig triar periodisme era justament perquè vaig mirar el primer curs i a mi la sensació que em va donar era com seguir batxillerat, perquè sí que és veritat que tenia assignatures d'història, tenia economia més endavant, tenia polítiques, tenia llengua, o sigui que era un poc continuar en batxillerat. Sí que és veritat que a mesura que vas passant els 4 anys, com que hi ha més assignatures respecte a tècniques de redacció i coses més de periodisme a l'uso i menys de teoria, però per exemple a mi les de teoria sí que m'han agradat molt i crec que hi ha una quantitat proporcional. Lo que a mí me gustó de la Universidad Miguel Hernández es que tocas un poquito todos los ámbitos y puedes elegir qué es lo que más te gusta, qué es lo que no te gusta. Por lo que respecta a la división teórico-práctica, en primero de carrera realmente es como un tercero de bachiller en el que se toca un poquito de historia universal, economía, y solo se hacen 2 asignaturas así más de comunicación. A ver, las optativas sí que tengo que hablar algo mejor porque empiezas a tener a partir del tercero, para mí son pocas, pero he de decir que las que hay están bastante bien. Recuerdo haber hecho, había de deportivo, había de sucesos y tribunales, había muchas muy buenas. La verdad, o sea, el profesorado era especializado porque, por ejemplo, tú vas a una clase general y tú te encontrabas a un profesor que no había escrito un artículo en su vida, pero es verdad que cuando ya afinas, el de deporte era trabajador del superdeporte, la de sucesos llevaba 20 años en sucesos, y esa profesionalización se agradece mucho. Las clases se daban bastante mejor y había más práctica. Pues si te digo la verdad, creo que la única optativa que hemos tenido, bueno, dentro de una asignatura obligatoria tenemos que elegir entre castellano o valenciano en primero, y diría que ya está. Luego sí que es verdad que hay títulos adicionales, como por ejemplo cuando yo entré en primero estaba marketing político y periodismo deportivo. Les optatives jo pense que podria haver una oferta major, o sigui, perquè jo entenc les optatives com a especialització. Aleshores, per exemple, sí que hi ha periodisme cinematogràfic, o n'hi ha una assignatura que és comunicació política, que per exemple, això a mi me va servir molt com a introducció si després volguera fer un màster de comunicació política, però després sí que n'hi ha altres que no li trobe una especialització de dir vull després estudiar això o dedicar-me a això. Aleshores, no sé, jo crec que n'hi ha algunes molt bones i que falten altres bones. Las optativas en la UMH se eligen en el 4º curso. Yo realmente no realicé optativas porque las convalidé
con prácticas, pero la oferta me parecía que estaba bastante bien porque es como una especialización. Entonces había pues periodismo deportivo, periodismo cultural, cinematográfico, periodismo criminológico, científico. Entonces la gente pues cogía la optativa que más le interesaba según la especialización que quería hacer a partir del año siguiente. Es verdad que si tuviéramos que afinar, pretenden prepararte mucho más para un periodismo escrito que locutado. Siempre, antes que radio y tele, se incide muchísimo más en el escrito. A ver, nosotros cuando tenemos asignaturas generales teníamos historia, publicidad y de todo. El problema es que luego, cuando ya se van centrando, la orientación que te dan en clase se iba mucho a la publicidad. A ver, es la carrera más importante de la facultad porque es la que más dinero da, la que da más premios. Ellos organizan bastantes concursos dentro de la facultad y demás, entonces es a la que más bombo le dan, claro. Es que en ese sentido yo creo que tenemos un plan de estudios acorde a hace 10, 15 años cuando la era digital no estaba presente. Porque sí que es verdad que en el título propio de periodismo deportivo que yo cursé, dimos una asignatura que era enfocada al periodismo digital y a mí me vino muy bien porque durante lo que es la titulación en sí apenas se ha tratado. Y es verdad que la mayoría de publicaciones, entrevistas, reportajes que teníamos que entregar eran como si se fueran a publicar en un periódico, que es verdad que sigue existiendo, que es algo yo creo que importante, que tenemos que conocer, pero bueno, hay que trabajar mucho el SEO, hay que trabajar el posicionamiento, hay que trabajar cosas que yo creo que son esenciales y que no son el futuro, son el presente del periodismo. Y luego, en cuanto a las asignaturas que se tratan mucho, yo diría derecho, yo diría que he tenido 4 asignaturas de esa rama con diferentes nombres en diferentes cursos. O sea, jo crec que és superevident que el que més predomina és el periodisme de premsa escrita. Després sí que és veritat que pense que s'estan fent intents per a avançar cap a un periodisme digital o el tractar més aquest tema. Jo crec que el que més falta és no hi ha televisió, sinó en plan audiovisual, perquè jo no recorde que hi hagi una assignatura concreta per a saber editar vídeos o que ens ensenyen com gravar o com... quan són coses que després els mateixos professors sí que ens diuen que cada vegada el periodista ha de fer més coses d'estes. Aleshores, jo penso que tot el tema audiovisual está bastante olvidado. En la Universidad Miguel Hernández se tocan todos los ámbitos del periodismo, sobre todo la radio, porque tiene 4 estudios en Elche y uno en San Joan. Entonces, pues los alumnos pueden hacer sus propios programas de radio y practicarla más, pero también se trabaja pues la televisión, la prensa. Probablemente lo que menos se trabaje sea la comunicación institucional. La teoria i la pràctica es dona en el mateix edifici? Diría que sí, aunque depende de la asignatura. Alguna vez podía cambiar, pero normalmente sí, porque además las instalaciones están en el mismo edificio. Ahí diría que no, pero realmente es algo que depende. Si la práctica, por ejemplo, es de radio o es de tele, hay que ir a un edificio que es exclusivo para esta enseñanza. Pero lo demás sí que es todo en el mismo edificio. Incluso el aula de ordenadores está cerca de las aulas habituales. No. Bueno, a mitges. Perquè, o sea, sí que és veritat que audiovisual i ràdio és en el TAU, però després pràctica d'escriptura de premsa escrita sí que se dona en Blasco Ibáñez. Sí. Les assignatures que són pràctiques, en plan a nivell tècnic, ràdio i audiovisuals, es donen en el TAU. I això sí que és veritat que, depenent de com tingués l'horari, jo, per exemple, l'últim any sí que he tingut problemes per a quadrar-me si havia d'anar al TAU i després tenia una assignatura en Blasco Ibáñez perquè són 30 minuts caminant, a lo millor. Aleshores, si una classe acaba a les 10 i l'altra comença a les 10, pues tienes un problema. Penses que el material que proporciona la universitat és suficient? Sí, y además es fantástico. Tiene de todo y cuando quieras. Ahí diría un depende, ¿no? Porque creo que sí que es suficiente, pero igual no acorde a lo que pagamos. Es decir, con lo que pagamos creo que podríamos tener o deberíamos tener acceso a más material. No, perquè jo sí que és veritat que jo, per exemple, tinc la sort de poder haver-me comprat una càmera bona, de poder tindre un portàtil, de poder tindre un mòbil, però això, si és una universitat pública, no s'ha de pressuposar que tot el món ho té. Sí, es cierto que cuando yo estudié todavía había materiales que eran un poquito más viejos, pero en los últimos años se han modernizado. Jo, per exemple, no puc pagar-me una llicència per a un programa d'edició i això estaria molt bé, que ja que soc estudiant de periodisme, poder tindre accés a això, ja que estic en una universitat pública.
La UGI sobre material e instalaciones es lo mejor. Está en la propia facultad, es todo nuevo, tiene de todo, lo puedes usar cuando quieras. Es verdad que si quieres pedir cámaras tienes que pedir autorización de algún profesor, pero es que, siendo reales, no te cuesta nada, te haces amigo de un profesor y te las aprueba enseguida. Hay gente que graba videoclips con eso, hay gente que ha empezado cuentas en YouTube con eso. Quiero decir, se usa mucho. Luego, en cuanto a gestión, había días que te ponías a hacer un trabajo, se juntaban muchas clases y no había cámaras para todos. Y yo no puedo suspender un trabajo en base de si me quedo sin cámaras o no, ¿vale? Eso es terrible. Pero en cuanto a materiales, lo mejor, no solo sobre cámaras, instalaciones, ofertas de trabajo, prácticas cada año, o sea, las herramientas que la universidad te da para que salgas siendo periodista son fantásticas, pero como la organización es tan nefasta, es un problema porque como tú no seas un poco avispado, yo he visto gente que acaba los 4 años de la carrera sin estar preparada. Una de las cosas que a mí me gustaba del CEU cuando entré es que tenían mucha disponibilidad de material y que dice, bueno, es que también es algo que estoy pagando, ¿no? Y creo que debería de estar a disposición de los alumnos. Pero sí que es verdad que al final hay que tener en cuenta de que todo tiene un límite, aunque sea una universidad privada, pues hay un número de cámaras, hay un número de micros y demás. Y sí que es verdad que en la mayoría de casos tienes que justificar con fines académicos la extracción de ese material, porque si no, pues al final es más complicado, porque evidentemente hay que priorizar a los alumnos que tienen que hacer trabajos de algún reportaje para entregar para clase, que a otros que a lo mejor pues quieren hacer algo por su cuenta. Quant a material i tal, per exemple, les instal·lacions sí que és veritat que són bastant noves, tant la Facultat de Filologia com el TAU són edificis que són bastant nous, però sí que és veritat que a nivell material, doncs, per exemple, els ordinadors, moltes vegades hi havia assignatures que és estar en l'ordinador i estar fent exercicis a mesura que va avançant la classe. Això n'hi havia vegades que si se te tancava l'ordinador te quedaves sense exercici, per exemple. I després en el TAU tot el tema càmeres, micros, també sales on editar, tot això sí que és veritat que com que s'havia de gestionar molt bé per a que ningú se quedara sense res. El que falta molt a la Universitat de València a nivell de periodisme és el fomentar que l'alumnat, més enllà del que pugui utilitzar una càmera en una assignatura, que pugui accedir a aquest tipus de material per a després dur endavant projectes o jo què sé, o practicar qualsevol ferramenta en casa. El material a disposición del alumnado era bastante variado. Conforme yo fui avanzando los cursos lo fueron modernizando. También desde la incorporación del grado de comunicación audiovisual hicieron un nuevo plato de televisión, también hicieron un nuevo estudio de radio con gradas para a la hora de hacer prácticas que fuera todo mucho más sencillo. Teníamos una sala de ordenadores a disposición del alumnado. Es cierto que no tenía los programas específicos de periodismo, pero sí que si tenías que hacer algún trabajo así más de redactar o cosas así, sí lo podías hacer. La radio exactamente igual. Como mandaban trabajos de radio, no lo tenías que hacer necesariamente en horario de clase. Tú ibas, solicitabas una hora y te tenías a lo mejor una hora, media hora, lo que necesitaras, y podías ir a grabar el programa sin ningún problema y luego podías ir a la sala de edición igual. ¿Ofereixen algún doble grau? Sí y no. No los convencionales de 5 años, pero tú haces una carrera de 4, luego estudias uno más con las asignaturas que te han faltado del doble grado que quieras hacer y legalmente consta como que lo tienes. Sí. No. Sí, el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. En el CEU al final también podemos encontrar que existe la posibilidad de hacer una doble titulación. Dentro de la rama de comunicación encontramos publicidad, encontramos comunicación audiovisual y encontramos periodismo. Entonces tú puedes unir dos de esos grados y fusionarlos de alguna forma. Entonces irías por la mañana, en el caso de hacer periodismo y comunicación audiovisual, por ejemplo, irías por la mañana a estudiar periodismo y tendrías 2 tardes o igual 3 en función del curso, el semestre y demás de comunicación audiovisual. Y luego por otro lado también se puede hacer con ciencias políticas. ¿Tornaries a estudiar periodisme? Sí, sin duda. No me gusta la carrera, pero adoro la profesión. Sí. Sí, perquè m'ha agradat molt, m'agrada molt l'àmbit general de ciències socials que té. Sí, porque es una carrera que me apasiona y aprendí un montón de cosas, y no porque el mundo laboral tiene muchas carencias. Tornaries a estudiar periodisme en la mateixa universitat? Si las circunstancias fueran las mismas, sí, pero si tuviera dinero, pudiera permitirme una cosa diferente, probablemente no. Hombre, a ver, es que tampoco conozco las otras. Me puedo guiar por lo que dicen, pero bueno, no sé, en líneas generales al final no he acabado tan quemado como pensaba. Yo creo que sí, que volvería a estudiar en el CEU.
No, perquè sí que és veritat que jo tenia molt clar que volia estudiar periodisme, però molta gent em recomanava anar-me'n a Barcelona i jo no vaig voler, en part perquè em veia molt jove, en 18 anys, anar-me'n fora de casa, a un altre lloc a viure jo sola i tal. Però, no sé, jo crec que ara mateix, si l'hagués de repetir, sí que me n'aniria a Barcelona. Sí, porque el plan de estudios es muy variado y si no tienes claro cuál es el perfil de periodista que quieres ser, tocas todos los ámbitos y entonces puedes decidirte. No solo me sentí perdido, porque en la carrera no te dan bastante información como para saber en qué te quieres especializar, sino que encima no me sentí preparado. Creo que la UGI tiene buenos métodos, los aproveché, también leí y escribí todo lo que pude, pero no te sientes preparado para nada. Hasta que no llega a cuarto o el curso que sea y haces unas prácticas y te sientas en un diario y aprendes a escribir, no te sientes, pero vamos, para nada preparado. Yo lo que creo es que tú realmente en el momento en que empieces a ejercer como periodista es cuando realmente te sientes, ¿no? Que formas parte de la profesión, y la universidad yo creo que es la forma o el complemento para profesionalizarte en este ámbito, para ser un profesional de la comunicación, no ser al final pues un comunicador que realmente no sabe muy bien cómo enfocarlo, sobre todo con el tema de la ética. Yo creo que es algo que se ha tratado muy bien, pero es verdad que si tú te ciñes única y exclusivamente a lo que das en clase, te vas a quedar muy corto. Tienes que tratar de buscar muchas más cosas de lo que te ofrece la universidad. Y creo que esto no es algo del CEU, es algo común de todo el sistema educativo, y da igual que sea de periodismo o que sea otra titulación. Luego, por otro lado, con el tema de las cuotas, sí que es verdad que he tenido cursos mejores, ¿no? Cursos que igual he tratado de apuntarme a diferentes actividades, pues porque tenía clase por la mañana y por la tarde, por tema de horarios y demás. Pero bueno, con el tema del estado de alarma, ahí yo creo que muchos alumnos hemos estado descontentos porque las tarifas se han mantenido y realmente las instalaciones no se aprovechaban, y luego ha sido muy complicado en ese sentido porque veíamos cómo pues, estaba llegando una crisis a nuestras casas y realmente la cuota del CEU sigue ahí presente, y ha sido algo costoso. Y yo entiendo que hay compañeros que lo han pasado muy mal, hay otros que no habrán tenido en principio dificultades, pero que al final es algo que tú estás pagando y no dispones de esa solución o de esa medida. Y el otro día, revisando las cuotas, ¿no? del próximo año, he visto que ha subido 2 euros el crédito y digo, bueno, es que no sé hasta qué situación vamos a llegar si cada año va incrementando cuando realmente los salarios de las familias se mantienen o incluso disminuyen. Jo me vaig clavar en periodisme, però no tenia vocació de ser periodista com a el mite este de la persona que va ahí escrivint notícies i no sé què, i se troba la notícia i no sé què. Jo me vaig clavar perquè m'agradaven les assignatures teòriques, i realment el que buscava de la carrera era un poc l'ampliar com la capacitat d'anàlisi de la nostra societat o de la nostra realitat, en plan, no com, per exemple, no com els tertulians d'ara de la tele, però sí els periodistes estos que són capaços de veure una notícia i contextualitzar i veure què significa aquesta notícia. Jo crec que d'això, assignatures com història o política, que hem tingut diverses també, jo crec que sí que, és la part que més m'agrada de la carrera, la part teòrica, que sí que te dona més contextualització i t'ajuda també a ordenar-te les teves idees de això és perquè no sé què, o això és degut a tal. Jo crec que en aquest sentit bé. Sí que és veritat que, per exemple, a més el que passa a la carrera, me n'he adonat que la comunicació corporativa m'agrada bastant, que és una cosa que no sabia al principi, i sí que m'hauria agradat poder aprofundir més en això. Però, clar, també està el tema que en la Universitat de València és el grau de periodisme. Si te'n vas a una altra universitat o a un altre país, no és periodisme, és un grau en comunicació. Aleshores, entenc també que no és el lloc on buscar formació sobre comunicació corporativa, però en el sentit d'anàlisi i tal sí que m'agrada bastant. Cuando terminé los estudios, la verdad que sí que había en algunos ámbitos que me sentía más formada, como la radio, pero por lo que he comentado anteriormente, de que tienes la radio siempre a tu disposición, puedes hacer todos los programas de radio, siempre son tutorizados, y entonces pues haces todas las labores técnicas, haces el programa de radio de principio a fin. En esa parte sí que nos sentimos formados y prácticamente puedes ir al medio de comunicación sin ningún problema. Pero en otros ámbitos, por ejemplo, como la prensa o la televisión, sí que es verdad que luego la realidad de los medios de comunicación difiere mucho de lo que estudias en la universidad. Los programas que se utilizan no son los mismos, el método de trabajo no es el mismo, pero bueno, en rasgos generales sí que es cierto que tienes una buena base para salir al mundo profesional.